cuarto tema de nuestra serie Esclavos en Cristo. Hemos titulado este mensaje El esclavo obediente. El buen y el fiel esclavo fue la semana pasada, pero ahora damos un giro y vemos al esclavo desde otro ángulo, desde el ángulo de la obediencia. Sabe, el príncipe de los pastores, Charles Spurgeon, dijo en una oportunidad que obedecer a medias es desobedecer totalmente. Obedecer a medias es desobedecer totalmente. Nosotros creemos que obedecemos un poquito y ya le hicimos, como decimos, ya le obedecimos al Señor. No, es desobediencia total. Si la obediencia no es total, no es obediencia. Ustedes saben, a partir de 1500 se empieza a desarrollar el movimiento de la Reforma. Martín Lutero clava en la puerta de aquella catedral sus 95 tesis y quiebra todo el status quo de la religión en ese momento y empieza el movimiento de la Reforma en plena Alemania. Ahora, no todo fue bien, no todo fue bendición y lindo. La Reforma trajo mucha persecución a los cristianos. Y no solamente en Alemania, a lo largo de toda Europa, a lo largo de todo el mundo se empezó a desatar esta persecución. En Holanda específicamente, en el año 1500, se persiguió duramente a los cristianos por causa de su fe en Cristo Jesús. Una de estas personas que fueron perseguidas para centrar la historia en un personaje fue Dirk Willems, en Holanda. Dirk Willems, este hombre fue encarcelado durante un periodo de persecuciones, de guerras debido a su fe. Él creía fervientemente en su amo Cristo Jesús y él proclamaba esta fe, pero justamente por esa razón fue tomado prisionero y fue llevado a la cárcel. Hoy en día, Dirk Willems es todo un ícono de referencia, sobre todo en el movimiento anabautista o anabautista. Bueno, esa es otra historia, hermanos, pero en pleno movimiento de la Reforma nace un grupo llamado anabautistas y con una fe ferviente en la palabra del Señor, con una fe ferviente, la novedad de este grupo es que empieza a proclamar, a diferencia de Lutero, de Calvino, a oponerse en cuanto al bautizo de los niños o a dar validez al bautismo de los niños, porque empiezan a argumentar, muy bíblicamente, por cierto, que el bautismo tiene que ser un acto libre de conciencia, de plena conciencia. Un niño no tiene conciencia de pecado. Los anabautistas fueron los primeros en postular esto. Y el movimiento se empezó a desarrollar en función a esto, a una estricta obediencia a lo que dicen las Escrituras. Entonces, por esa razón fueron perseguidos, aún por los mismos seguidores de Calvino o de Martín Lutero, que también les hicieron, digamos, batalla a los anabautistas. Pero estos hombres se mantuvieron firmes. Dirk Willems es un ícono en el movimiento anabautista. Por su fe en el Señor, por su fe en la palabra, por esta postulación de tener conciencia para identificarse con Cristo por las aguas del bautismo. Como decía, fue encarcelado, ¿no? Dirk Willems, estando ya en prisión, él determina, él ve un fallo en la estructura de la cárcel donde él está y se quita varias prendas suyas y las ata y hace como una cuerda y por una de las rendijas descuelga la cuerda y huye. Se escurre por entre las rejas y se descuelga, de pisos más arriba se descuelga por el frío muro en ese tiempo, en Holanda, el tiempo crudísimo de heladas, y Dirk baja y empieza su huida. Pero algunos guardias se dan cuenta que escapó y dan la alarma y un grupo de ellos sale y lo empieza a perseguir. En su huida, Dirk trata de escapar y va a dar a un lago congelado. Entonces él lo cruza rápidamente y uno de los soldados que venía detrás suyo intenta hacer lo mismo, ir detrás, pero ya el hielo con el paso de Dirk había quedado debilitado. Entonces el soldado cuando llega a la mitad se abre un forado y cae en el agua helada con una fija muerte ese soldado. Y Dirk ya había entrado al bosque y empezó a escapar, pero en medio de su huida escuchó los gritos que daba este soldado porque era muerte segura, aguas heladas, en mitad del lago. Entonces, Dirk Willems hizo lo que solamente un esclavo de Cristo puede hacer. Recordó en ese momento el sermón en la montaña. Recordó
la enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña, que hay que perdonar a los enemigos. Entonces da media vuelta y regresa. Pudiendo haber escapado, regresa. Y regresa para salvar a su enemigo. Y lo saca. Salva a este soldado de una muerte segura. Pero eso le cuesta la vida a él, porque los soldados llegaron, el resto de guardias, lo vuelven a tomar prisionero, lo vuelven a meter en la cárcel, lo declaran reo de muerte y semanas después Dirk Willems estaba muriendo en una hoguera. Él pudo haber escapado, pero recordando las enseñanzas de Jesús, regresó para auxiliar a su enemigo. Un acto digno de solamente un esclavo de Cristo Jesús, poniendo en práctica lo que Jesús enseñó, amar a los enemigos. Hermanos, obedecer no es cosa sencilla, no es cosa fácil. No siempre es fácil obedecer a Dios, pero es el privilegio de los esclavos de Cristo Jesús. En los siguientes minutos, por favor, yo quiero que me acompañen a redescubrir un tema aparentemente conocido por todos los cristianos, que es la obediencia. Todos sabemos que hay que obedecer a Dios. Entonces, todos los creyentes pretendemos saber, porque sabemos que hay que obedecer a Dios, ya creemos que dominamos el tema y que ya está dado, que no necesito estudiar este asunto. Y ya sé, hay que obedecer a Dios, pastor. Sí, ya todos sabemos que debemos obedecer a Dios. La pregunta es, ¿por qué no lo haces? Es más, yo no te la hago. Al que está a tu costado, por favor, voltea y dile, ¿y por qué no obedeces si sabes que hay que obedecer a Dios? Mira la cara de santo que te va a poner cuando le hagas la pregunta. Te va a decir, ¿quién? ¿Yo? Te va a decir, no. Nosotros creemos saber acerca de la obediencia. Por eso digo, en los siguientes minutos acompáñame a redescubrir el tema y a darnos cuenta que la obediencia es el privilegio de los esclavos de Cristo y que es un privilegio tan poco conocido, escúcheme, tan poco conocido y tan poco practicado. Tan poco conocido y tan poco practicado. Ahora, ¿dónde partimos en este redescubrimiento? Naturalmente tenemos que ver modelos prácticos, vidas que nos puedan mostrar cómo era la obediencia. Eso nos regresa a ver cómo era la obediencia de los antiguos esclavos de Dios. Eso me hizo recordar a un personaje tan conocido para nosotros como es Noé, el gran Noé. Cuando Dios ve, si usted en su Biblia, por favor, Génesis capítulo 6, estaciona en ese capítulo para ayudarlo a ver varios detalles de la vida de Noé. Cuando Dios ve que, ahí en versículo 5 del capítulo 6, Dios ve que la maldad, dice literalmente, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Ese era el estado de la humanidad en el tiempo de Noé. Entonces Dios toma la decisión crucial de raer de la faz de la tierra a todos los seres humanos que había creado, a todos los seres humanos, a todo lo viviente, incluyendo animales. Pero dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Pero por qué Noé? Uno se pregunta. ¿Por qué precisamente Noé? Bueno, creo que la respuesta nos la da el versículo siguiente, el versículo 9. Dice, Noé, varón justo, era perfecto, entiéndase, maduro, ¿no? Era varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esa frase es tremenda, mis hermanos, porque nos permite ver que era un hombre obediente a Dios y caminaba con Dios. ¿Quién camina con Dios? Solo el que le obedece. Porque cuando no nos interesa obedecer, no caminamos con Dios. Pero este hombre caminaba con Dios. Por eso era, dice el texto, era justo y era el único, se entiende, en su generación que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la estaba obedeciendo. Era un hombre que tenía íntima comunión con Dios. Por eso caminaba con Dios. En pocas palabras, era un esclavo fiel a Dios, su amo. Caminaba con su amo. Por eso es que Dios le revela exactamente lo que Dios va a hacer. Versículo 17, si se fija, le dice a Noé, Dios, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Todo lo que hay en la tierra morirá, Noé. Todo va a morir. Imagínese esa noticia sobre la mente de Noé. De hecho, que lo turbó, pero como él camina con Dios, bueno, Señor, está bien. Si tú lo has decidido, está bien. Ese es el lenguaje de esclavos, hermanos. Y luego Dios establece un pacto con Noé.
Ya, lo hace entrar en un pacto con él, lo vuelve más suyo todavía. Los pactos nos acercan muchísimo al Señor. Verso 18, mas estableceré mi pacto contigo, le dijo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Miren la gracia que le extiende en ese pacto. Voy a salvarte a ti y a toda tu familia. Noé, Dios, gracias. Pero para salvar a Noé y la familia suya, Dios tiene que darle ciertas instrucciones en la construcción de lo que va a representar su salvación, un arca. Versículo 14, si se fija, empieza así el versículo 14, le dice Dios, hazte un arca de madera de gofer. Hazte un arca de madera de gofer. Así empieza el verso 14. Y si usted continúa leyendo, a partir de ese versículo hasta el versículo 16, Dios le va describiendo a su esclavo Noé cómo debe construir el arca. Le va dando las instrucciones precisas. Le describe la longitud, el ancho, el alto, la distribución. Ponle la puerta acá, ponle la ventana acá. Dios es el que le indica cómo hacer, dónde tiene que estar cada una de las cosas. No le dijo, hazte un arca y cómo lo hago. Bueno, tú sabes de construcción, ya no muévete y nada más y punto. Pero no, le da con lujo de detalles lo que tiene que hacer. Luego, si usted se fija en el versículo 19 y 20, le indica todo lo que debe llevar, todo lo que debe subir al arca, meterse en el arca de toda carne, 2 de cada especie, de todos los animales, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil, de la tierra según su especie, 2 de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Dios le dice lo que tiene que subir en el arca. Pero no solamente los animales que le van a acompañar, sino el sustento que debe llevar para todos ellos, para Noé, su familia y todos los animales. Verso 21, toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. La pregunta, mis hermanos, en esta figura que estoy tratando de recordar con ustedes, la pregunta es, ¿este esclavo obedeció lo que Dios le dijo? A ver, comprobemos, versículo 22. Y lo hizo así Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo hizo así Noé. ¿Hay opinión de él? Señor, me parece que una puerta no es suficiente, porque una buena casa tiene que tener una puerta de servicio. Cualquier cosa, Señor. Señor, me parece que yo creo que debe ir más ventanas, Señor, para tener un panorama del diluvio, para ver cómo se ahoga toda la gente, ¿no? ¿El esclavo está dando alguna opinión? Y lo hizo así Noé conforme a todo, marque eso, a todo lo que Dios le mandó. Y punto, hermanos. ¿Hay o no hay un punto a continuación? Ese punto significa que Dios dijo y no había nada que agregar. El amo habló y el esclavo estaba obedeciendo. Así obedecían los esclavos de Dios en la antigüedad. Otro personaje, Moisés. Usted conoce perfectamente y estoy tomando personajes que yo sé que usted sabe. No va a estar preguntando ¿quién es Moisés? ¿Quién es el nuevo jugador del Barcelona? ¿De quién quiere hablar el pastor? No, este es otro de los grandes hombres del Señor. Miren, después de haber guiado a la nación de Israel, salidos nada más de la esclavitud de Egipto, 400 años metidos ahí, Dios lo escoge a Moisés, saca a toda la nación de Israel y los guía hacia el desierto, en lo que actualmente es la península sinaítica, hacia el desierto. Salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y los guía hacia el desierto, hacia el sur, a la misma punta de la península sinaítica, porque ahí está el monte Oreb, ahí tenía que encontrarse con el Señor. Entonces los guía por el desierto. Pero esa caminata es el principio de 40 años en el desierto, mis hermanos, como usted sabe. Entonces Dios mete a su pueblo en esta, déjenme decirlo, en esta inmensa aula de enseñanza. 40 años reformulando, cambiando su forma de pensar, sus actitudes en su corazón. A lo largo de todos esos 40 años tuvieron que reaprender muchas cosas, tuvieron que aprender otras cosas nuevas, un tiempo de renovación de la mente de esa generación.
Bueno, pues tenía que comprender que ya su amo no era el faraón, que su nuevo amo era un mejor amo, que era un maravilloso amo, ese era el Señor. Así que durante todo ese tiempo del peregrinaje, Dios les fue revelando sus leyes progresivamente, les fue revelando a través de sus leyes la voluntad suya para que ellos abrazaran esa voluntad y vivieran. Esa era la intención de Dios. Conocer su voluntad es vivir. Y en pleno desierto, el amo, Dios les manda a esta nación. Éxodo capítulo 25, pasamos de Génesis a Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dios les dice específicamente, le manda a Moisés, ¿no? Y harán un santuario para mí. Está hablando del gran tabernáculo de reunión. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esa fue la instrucción del amo. Y enseguida agrega el amo, capten esto por favor, versículo 9 de Éxodo 25, les dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios. Otra vez, el amo ya no es con Noé, ahora es con Moisés. El amo le está dando órdenes y le está diciendo, construye un tabernáculo, yo te voy a dar las instrucciones y tú tienes que respetar esas instrucciones. El diseño de todos los utensilios, así lo haréis conforme a lo que yo te estoy diciendo. Ahora, a partir de ese versículo, ustedes se cuenta, el versículo 9 que estoy leyendo, Éxodo 29, de 25, versículo 9, a partir de ese versículo, hacia adelante, hasta el capítulo 39, hermanos, de Éxodo. Del 25 hasta el 39, lo que usted ve es todas las instrucciones, una detrás de otra, que Dios le va dando a Moisés con respecto a todas las partes del tabernáculo. Y encuentro una palabra clave. Y harán o haréis, harán o haréis, harán o haréis. Está hablando el amo, simplemente le está dando las instrucciones, las órdenes, las órdenes, las órdenes. Así debes construir esto, así debes construir aquello, así deben construir esto, así deben construir aquello. Solo está dando las órdenes ahí. Ahora, no fue Moisés, obviamente, quien construyó todas esas partes, fue todo un equipo que Dios mismo se encargó de levantar y lo puso al lado de Moisés. Los carpinteros, los diseñadores, los artesanos, los orfebres. Ellos fueron los que construyeron cada una de las partes, se les comisionó cada una de las partes y Moisés les dio el plano de lo que Dios les dijo. Deben construirlo así, al pie de la letra, tal como Dios lo dijo. Y ellos empezaron el trabajo de construcción, cada una de esas partes. Y llegamos al capítulo 39 de Éxodo, versículo 32, y dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Y nos encontramos otra vez con esa frase de conclusión. Como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Es decir, todas las personas que trabajaron en elaborar cada una de las partes del tabernáculo terminaron su trabajo. Le dijeron, Moisés, todo lo que nos encargaste ya está terminado. Moisés se acerca complacido y miren lo que ocurre con Moisés, versículo 43 del capítulo 39. Dice, y vio Moisés toda la obra y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. O sea, no es solamente Moisés el esclavo obedeciendo, los que ejecutaron la construcción, todos ellos obedecieron al pie de la letra, si no, no existiría ese versículo. Lo hicieron como Jehová había mandado. Entonces Moisés complacido los bendice a todos ellos. Ahora usted se da cuenta, empieza el capítulo 40 a continuación, Dios, el amo, le da a Moisés, su esclavo, las instrucciones ahora. Muy bien, ya tienen todas las partes, ahora hay que armarlo. O sea, a partir del versículo 40 hacia adelante, lo que encontramos aquí es que empiezan a armar todas las partes. Del versículo 1 hasta el versículo 15 específicamente, leemos todas las instrucciones del Señor que va ensamblando todas las partes del tabernáculo. Pero observe con cuidado lo que dice el verso 16. Dice, y Moisés, está hablando del esclavo, recuerde, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo.
¿Opinó este esclavo algo? Nada, hermanos. Dios dijo así y él simplemente lo hizo tal como el amo dijo que se hiciera. De allí, hermanos, de este versículo 16 que acabo de leer, de ahí, si usted se da cuenta, hasta el final prácticamente, hasta el versículo 32, hay 7 veces que se repite la misma frase, como Jehová había mandado a Moisés, mientras se lee el proceso del ensamblado de cada una de las partes. Versículo 19 al final, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 21 al final, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 23 al final, como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 25, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 27 al final, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 29, como Jehová había mandado a Moisés. Verso 32 al final, como Jehová había mandado a Moisés. Ya, pastor, ya lo entendí. Espero, hermanos, porque así se obedecía a Dios en ese tiempo. Y hoy día, ¿cómo lo hacemos, pastor? No, ahora me dice algo Dios y yo le respondo, voy a orar para ver. Imagínense a Moisés, ¿no? Recibiendo todo el diseño del tabernáculo. Está bonito, Señor. Voy a orar a ver si lo voy a construir, Señor. Le volteaba toda la cara a Dios, ¿no? Digo, le volteaba la cara a los planos, ¿no? ¿A dónde vas a mirar, Moisés? Te estoy ordenando algo. Vaya usted y hágalo. Punto, se acabó. Así obedecían en este tiempo, como Jehová había mandado a Moisés. Si damos un salto hasta, podríamos seguir página tras página y vamos a encontrar, mis hermanos, no siempre esta misma obediencia, porque siempre vamos a encontrar, igual que el que enterró el talento, igual vamos a encontrar esclavos desobedientes. Pero estoy tomando personajes muy conocidos para ustedes, mis hermanos, para que rápidamente puedan ubicarse. Doy un gran salto al Nuevo Testamento. Debemos recordar el mandato del amo cuando en Hechos capítulo 1, versículo 8, después de su resurrección, antes de irse, 40 días con los discípulos pasó con los dulos, con sus esclavos. Antes de irse, les dice a sus esclavos, el Señor Jesucristo, a sus dulos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El amo les está diciendo eso a sus esclavos. Así que todos ellos, tomando como punto de partida Hechos 1:8, ellos simplemente empiezan a obedecer. Reciben el Espíritu Santo y empiezan a obedecer. Todos ellos empiezan a ir por todo lugar a predicar el Evangelio. Dos de ellos, para tomar el personaje específico, Pedro y Juan, Hechos capítulo 14, si se ubican en sus Biblias, Hechos 4, Hechos capítulo 4. Ellos, Pedro y Juan, están predicando el Evangelio y de pronto vienen los religiosos del templo, según lo que dice el verso 1, sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos los toman prisioneros y los cuestionan porque están predicando ese Evangelio y los meten a la cárcel para enjuiciarlos al día siguiente. Al día siguiente los sacan, les hacen una serie de preguntas y como no pueden contra el argumento, porque ellos, miren, eso es interesante, están prisioneros, los sacan para enjuiciarlos y lo que hace primero Pedro es predicarles el Evangelio, ¿no? Verso 10 del capítulo 4, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, porque ellos habían sanado a un hombre que estaba por años postrado y se enojaron por eso. Pero Pedro aprovecha esta circunstancia y les presenta el Evangelio. Verso 12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro aprovecha esa ocasión y en vez de, ¿por qué? ¿Pero por qué nos toman prisioneros? Y tratar de argumentar nada. Ocasión, evangelio. Ocasión, evangelio. Ocasión, evangelio. Así eran ellos. Están obedeciendo al amo. Dese cuenta, están obedeciendo el mandato del amo. No están perdiendo el tiempo, hermanos.
En esas circunstancias cruciales, porque es una circunstancia apremiante como la de Noé, pero en esa situación apremiante el esclavo obedece. Una situación apremiante, la de Moisés en pleno desierto, pero en esa situación apremiante el esclavo obedece. Aquí están en una situación apremiante Pedro y Juan, y no tiene mejor idea que las autoridades no encontrando argumento para retenerlos que amenazarlos. Así es. Hasta el día de hoy eso hacen las autoridades. No te encuentran nada y va y quieren y tratan de amenazarte, ¿no? Amedrentarte. Dice el verso 18. Llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora, los esclavos escuchan eso, miren la respuesta de los esclavos, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, nuestro amo, ¿se entiende? ¿No? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a nuestro amo? Juzguen ustedes, ¿no? Entonces se quedaron mudos y entonces los tuvieron que dejar libres. Sale Pedro y Juan, se reúnen con el resto de la iglesia que estaba orando por ellos. Y les relatan todo lo que ha pasado, la prohibición y las amenazas, todo. ¿Cuál es la reacción de la iglesia? Capte por favor, verso 24. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, así empieza su oración, soberano Señor. Yo me detengo ahí, ¿sabe por qué? Porque aquí hay algo que rescatar rápidamente. A mí me llamó mucho la atención. Cuando él dice soberano Señor, yo pensé que aquí en el griego utilizó el término kurios o kyrios, que son la mayoría de veces que se utiliza para hacer referencia a Cristo. Pero no están levantando su oración precisamente a Cristo, sino a Dios Padre. Y no utiliza el término kyrios acá, sino interesante, utiliza el término griego despotes. De esa palabra proviene la palabra déspota que nosotros utilizamos en el español. Pero el significado de déspotes, por eso lo he puesto ahí, lea bien por favor, esto es importantísimo entender en esta oración de estos esclavos. Déspotes significa dueño de esclavos, eso es lo que más me impresiona a mí. Están hablando, los esclavos se están dirigiendo al dueño de los esclavos. Significa dueño de los esclavos, uno que tiene posesión absoluta, poder sin que nadie lo controle, es el amo soberano, es el único soberano, es el poseedor de una autoridad suprema, ese es el déspotes. Entonces se están dirigiendo al dueño de los esclavos se están dirigiendo obviamente al dueño de los esclavos, a su dueño. Están clamando a su poderoso amo y dueño. ¿Y qué le están pidiendo estos esclavos? Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus esclavos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus esclavos esto, Señor. Los esclavos están clamando, amo, queremos seguir obedeciéndote, queremos seguir esparciendo el evangelio como nos has mandado. Danos franqueza, danos seguridad, danos certeza, convicción, afirma eso en nuestros corazones para que con toda confianza y claridad nosotros sigamos anunciando tu evangelio. Eso estaban pidiendo. Así obedecían los esclavos de Cristo en esos tiempos. Qué escasas son esas oraciones ahora, mis hermanos, ¿no es cierto? Qué escasa forma de ver las cosas nosotros para obedecerle al Señor. Paramos nuestra vida esquivando la voluntad del Señor. ¡Wow, hermanos! Ahora solamente estamos tomando modelos. Así era la obediencia en ellos. Espero que esto sea útil para exhortarnos a nosotros. Pero ¿cómo es posible? No, admiramos a Moisés, admiramos a Noé, hablamos mucho acerca de ellos, hablamos mucho acerca de Juan, de Pedro, etcétera. Pero ¿por qué no seguimos su ejemplo, ¿no? De obediencia? Así se obedece al Señor. ¿Cómo debe ser la obediencia de un esclavo de Cristo? Porque decía yo, un tema que creemos conocer, pero se va a dar cuenta que conocemos muy poco y practicamos menos, hermanos. Entonces, concéntrese conmigo por acá porque esto puede darle amplias luces y le puede mostrar el sendero, el camino de obediencia. Así funciona, así debe funcionar nuestras vidas.
Así debe funcionar en la vida de los esclavos de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser la obediencia del esclavo de Cristo? Seis cosas puntuales, déjeme decirle, en esta mañana. Lo primero, anote, nuestra obediencia debe ser pegada a la ley moral de Dios en primera instancia. Empezamos por la palabra, obviamente. Tiene que ser pegada a la ley moral de Dios. Explico un poco. Usted puede imaginarse, solamente por unos segundos, por favor, trate de imaginar esto. Usted puede imaginarse a una pareja cristiana, no cualquier pareja. Imagínese una pareja cristiana orando seriamente sobre vivir juntos antes de casarse. Pareja cristiana que está, vamos a orar a ver si podemos convivir primero antes de casarnos para no equivocarnos. Y se ponen a orar. Y todavía le empiezan a decir al Señor, Señor, bendice nuestro estado de convivencia lo que dure. Imagínese, ¿no? ¿Puede usted imaginarse a una mujer joven que se identifica como cristiana, como esclava de Cristo Jesús, que profesa a Cristo como Señor y Salvador, que considera orar por si debe o no debe casarse con un incrédulo? ¿Puede usted imaginar a un hombre de negocios, a un empresario cristiano, orando para ver si debe o no debe llevar una doble contabilidad, es decir, libros ocultos, y presentar unos pero manejar otros? ¿Se imagina estas personas orando por esas situaciones? Si usted conoce las escrituras, inmediatamente usted se va a dar cuenta, no, pues ¿qué van a orar? Si Dios dice no a cualquiera de esas cosas, la tiene claro, pero no crea, para algunos no está tan claro. Escuche esto que es importantísimo en la obediencia. Cuando la palabra de Dios es tan clara, mis hermanos, cuando la palabra de Dios es tan clara, orar para discernir la voluntad de Dios se convierte en una excusa muy conveniente e incluso en una estrategia prolongada ¿para qué? Para evitar hacer lo que ordena la Escritura. Espero que esté entendiendo esto, hermanos. Voy a orar para ver si, pero ¿qué tienes que orar si la Escritura es tan clara? Si la Biblia te dice algo, ¿para qué le das vuelta? Pero nosotros somos así y lo usamos como estrategia, como está leyendo, y puede ser una estrategia prolongada. Por mucho tiempo voy a orar, pero lo que estoy haciendo en el fondo en realidad es evitar obedecer lo que la Biblia me está diciendo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Todos los vivos, ¿me están entendiendo? Claro, porque los muertos no responden, recuerden, ¿no? Un cadáver jamás va a responder. ¿No es cierto? Mire, muchos de los que profesan a Cristo hoy en día enfatizan mucho una visión equivocada de la gracia. Quiero hacer una corrección en esto, que es todo un problema en las iglesias cristianas, hermanos. Hay grupos de cristianos que enfatizan equivocadamente en la gracia a tal punto que han convertido la gracia de Dios como una especie de pase libre para hacer lo que les plazca. Sí, un pase libre de que pueden hacer lo que les da la gana. Pero la gracia del Señor y nueva criatura en Cristo sostienen, ¿no? Pero trágicamente se han convencido, porque así empieza realmente el pecado en nuestras mentes, se han convencido a sí mismos de que la vida cristiana, escuche, puede ser vivida sin que tengamos ningún vínculo obligado con la ley moral de Dios. Es decir, yo puedo vivir mi vida cristiana, identificarme como cristiano, pero yo no obedezco nada de la palabra de Dios porque no hay ninguna conexión con las Escrituras. Tal concepción de vida cristiana no es la de un esclavo de Cristo Jesús. En esa distorsión de una, llamémosle, de una hipergracia crecida o desarrollada en su mente de manera personal, pero antibíblica, en esa concepción de la hipergracia, lo que han hecho estos cristianos es castrar la obediencia de su estilo de vida. La obediencia a Dios me refiero. O sea, no existe la obediencia a la ley moral de Dios. Porque aparte, hermanos, nunca la estudian. Nunca se toman el tiempo para estudiarla, pero para estudiarla en serio, sistemáticamente. No
No toman un estudio teológico sistemático para realmente entender el orden de lo que dice Dios y lo que manda el amo para obedecerlo. No se toman el tiempo, peor todavía, ¿no? Entonces los mandamientos de Dios ya no están, para este tipo de creyentes, ya no están. Voy a usar esta ilustración, los que tienen carro y manejan van a entender inmediatamente la ilustración. Los mandamientos de Dios entonces ya no están en el asiento del conductor, ni siquiera están en el co-conductor, sino que están en el asiento posterior. Y hasta algunos ni siquiera lo tienen en el asiento posterior, lo tienen en la maletera o en el baúl del carro, como si fuera un neumático para repuesto, ¿no? Para ser utilizado solo en casos de emergencia. O sea, estoy en un apuro, recién voy a la escritura, recién oro, solo en caso de emergencia saco las escrituras. Pero los verdaderos esclavos de Cristo, mis hermanos, anota esto por favor, los verdaderos esclavos de Cristo viven en la verdad y viven con la verdad. La verdad está integrada en su vida. Nunca hay excusas para un esclavo de Cristo, nunca hay excusas para vivir una vida ambigua o una vida ajena a la ley moral de Dios, a la palabra. La verdad de Dios es la rúbrica de todo esclavo de Cristo, mis hermanos. Y así debe ser nuestra obediencia al amo, Cristo Jesús. Así debe ser, hermanos. Pero esta es la primera característica, llamémosla así, de cómo debe ser la obediencia del esclavo de Cristo, pegada a la ley moral de Dios, pegada a la palabra del Señor. En segundo lugar, ¿cómo debe ser? Con devoción amorosa a Cristo, aunque a veces lleve a sufrimiento. Nuestra obediencia debe ser con amorosa devoción a Cristo, aunque a veces nos lleve al sufrimiento. Yo decía al inicio, no siempre es fácil obedecer al Señor, pero es el privilegio de los esclavos. Explico. Para los verdaderos seguidores de Cristo, la obediencia, hermanos, nunca es periférica en nuestras vidas. Más bien es el eje central de nuestras vidas. En el corazón de todo aquel que sabe que es un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, ya determinó en su mente y corazón vivir con una devoción y con un amor profundo hacia Dios. Ahora, si ese amor es un amor verdadero, profesado en la práctica, no solamente de boca o de conocimiento, profesado en la práctica, ¿saben? La prueba de fuego para ese esclavo de Cristo, que dice amar a Cristo, es la obediencia, curiosamente. Yo digo, amar a Cristo Jesús, sí, pero amas al Señor con todo mi alma, mi corazón, mis fuerzas, mi espíritu, con todo. Muy bien, a ver tu obediencia, ¿no? Revisemos el plano de la obediencia. Miren, Jesús sostuvo lo siguiente, ahí en Juan capítulo 14, versículo 15, de hecho que usted lo va a recordar. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, ¿se acuerda? La prueba de fuego. ¿Tú dices que me amas? Sí, Señor. A ver, obedece mis mandamientos. Ahí hablamos. ¿Por qué? Porque el amor genuino hacia Cristo Jesús siempre se va a manifestar en la obediencia. Siempre, hermanos. No nos saquemos del contexto. No saquemos de contexto las palabras del Señor. El amor genuino por Cristo Jesús siempre se va a manifestar a través de la obediencia. Y es sorprendente que la obediencia a Dios, aunque elogiada por la mayoría de cristianos, aunque esté muy resaltada, ¿no? No conduce, escuche, no conduce necesariamente a una vida de felicidad absoluta en esta tierra. Nuestra obediencia no necesariamente nos hace desembocar en una vida de felicidad absoluta. De hecho, mis hermanos, que hay cristianos en todo el mundo y en todos los tiempos que muchas veces su obediencia ha derivado a sufrimientos fuertes, profundos. Basta leer el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, ¿recuerda?
Definición de fe y luego larga con los héroes de la fe. Basta leer todo lo que pasaron esos héroes de la fe y termina todo el capítulo prácticamente diciendo, pero hay muchos que sufrieron muchísimo y murieron sin ver lo que se les prometió. ¿Qué tal fe? Otros dicen, no, tontos. No, pero esos son esclavos verdaderos. Esos esclavos de Dios, merced a su obediencia, o por ser obedientes a su amo, sufrieron a manos de quienes se oponían a la voluntad de Dios y sufrieron lo indecible. El famoso escritor Charles Swindoll, uno de sus libros, él escribió lo siguiente y creo que me pareció sumamente interesante tomar esto a consideración. Él dijo, cuando sufres, pierdes. Está hablando de los cristianos. Cuando sufres y pierdes, no significa que estés desobedeciendo a Dios, porque a veces lo tomamos así. O sea, me ha ido mal, más sufrimiento, entonces no estoy obedeciendo a Dios. No, dice, no necesariamente así. De hecho, podría significar que estás justo en el centro de su voluntad. La senda de la obediencia está marcada con frecuencia por momentos de sufrimiento y pérdida, hermanos. Así que no todo es ganancia. Otra vez, lee usted Hebreos capítulo 11. La historia de cada uno de esos personajes nos ilustra esta verdad que está diciendo Charles Swindoll. Llevar una vida amorosa, de amorosa piedad y obediencia a Cristo, el amo, mis hermanos, es una decisión personal que tú y yo la debemos tomar. Nadie nos puede forzar. Dios no nos obliga tampoco a obedecerle. Le obedecemos voluntariamente en toda circunstancia, porque en toda circunstancia vamos reconociendo que Dios siempre sabe lo que más nos conviene a nosotros. Por eso Dios dice, mis pensamientos son más altos que el de ustedes, mis caminos son mejores que los de ustedes. Así es que déjense guiar por mis pensamientos, caminen por las sendas que yo les he trazado. Es ahí donde descubrimos realmente a Dios. Es ahí donde conocemos más profundamente al Señor. La misionera Elizabeth Elliot, la que vio a su esposo morir en una etnia en el Ecuador, hace muchísimos años atrás, y ella regresó a continuar el trabajo evangelístico que su esposo empezó. En esa etnia, curiosamente, conoció a los asesinos de su esposo, pero hizo lo que una esclava verdadera de Cristo hace, perdonar y seguir ganándolos para Cristo. Elizabeth Elliot escribió lo siguiente. Ella dijo, Dios es Dios, Dios es Dios. Y porque Él es Dios, es digno de mi confianza y obediencia. Hallaré descanso solo en su santa voluntad que excede increíblemente todas mis expectativas en cuanto a lo que Él nos depara. Esa confianza solo la tienen los verdaderos esclavos o esclavas de Cristo. Decir, hallaré descanso solo en su santa voluntad que excede increíblemente todas mis expectativas en cuanto a lo que Él nos depara. Nosotros tenemos muchas expectativas en nuestra vida y estamos acostumbrados o mal acostumbrados a vivir sobre nuestras expectativas y hacer realidad nuestras expectativas. Yo puedo tener cientos de expectativas, pero los pensamientos del Señor son superiores a mis expectativas. Calzar los pensamientos de Dios con mis expectativas no es tarea fácil, mis hermanos. Por eso la obediencia a veces se torna complicada y difícil. Y si mi obediencia trae pérdidas, nosotros lo ponemos en la línea de lo negativo. Me fue mal, no estoy bien con el Señor, no estoy en comunión. Hermanos, otra vez, no necesariamente es así. Una característica de los esclavos de Cristo es su obediencia a través de una devoción amorosa a Cristo, aunque a veces eso nos lleve a sufrimiento. Pero en tercer lugar, nuestra obediencia debe ser con el nuevo corazón que Cristo nos implantó. Hay un nuevo corazón. Con esto quiero decir, nosotros no podemos por nosotros mismos. Es imposible obedecer en nuestras fuerzas al Señor. Para el esclavo o la esclava de Cristo Jesús, vivir con el nuevo corazón que su amo le dio, no significa, hermanos, perfección. No significa que ya somos perfectos.
no significa que vamos a tener una vida sin pecado. Eso nunca será posible de este lado de la gloria. Cuando estemos con Él sí, pero de este lado de la gloria todavía no. Tampoco implica que un creyente nunca va a desobedecer a Dios nuevamente. No, mis hermanos, pisemos tierra, ¿no? Van a haber todavía aquí, en cada uno de nosotros van a haber actos aislados de desobediencia que todavía van a seguir ocurriendo en nuestra vida. Si no, mírese nada más en esta semana que pasó. ¿Cuántas veces le desobedeció al Señor? Para que nadie le vea, ¿ya? Y solamente yo. Cierre sus ojos ahí por unos instantes, cierren todos sus ojos, levanten la mano todos los que le desobedecieron en algo al Señor en esta semana. Mira, tú estás levantando la mano, nadie te va a ver, por eso tengo los ojos cerrados. ¿No es cierto? Casi todos hemos levantado la mano, porque a todos nos ha pasado. Ya puedo abrir los ojos, ¿no? Para los obedientes esclavos. No me dice mi pastor que abra, todavía no abro. Ya puede abrir sus ojos, ¿no? Sí, vamos a seguir teniendo actos, pero remarco esa palabra, aislados, mis hermanos. Porque la continuidad es obediencia y esa es otra cosa. Episodios aislados de desobediencia todavía los vamos a tener. Pero el nuevo nacimiento, mis hermanos, trae a nuestras vidas un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón colocado por Dios en nuestro interior es un corazón que tiene un nuevo deseo. Es un deseo por obedecer a Dios, un deseo que antes no teníamos. En la regeneración, en el momento de la conversión, ¿no? Cuando el Señor nos regenera y nos da ese nuevo corazón, miren cómo opera Dios. El profeta Ezequiel lo describió de esta manera, capítulo 36. Dijo, además, está hablando Dios, les daré un corazón nuevo, y pondré, acción de Dios, un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré, acción de Dios, de su carne, el corazón de piedra, y les daré, acción de Dios, un corazón de carne. Pondré, acción de Dios, dentro de ustedes mi espíritu, haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. De Dios depende eso. Es Dios el que hace eso. No es que yo me proponga, ahora soy cristiano evangélico, voy a empezar a obedecer al Señor. Buen deseo, pero no vas a poder hacerlo. Sin el Señor es imposible. En ese trasplante de corazón, Dios hace que el creyente busque obedecerle a Él con las fuerzas del Espíritu de Dios. Pondré un espíritu, dice el Señor. No está en nuestras fuerzas, hermanos. El apóstol Juan está de acuerdo con lo que escribe Ezequiel y dice lo siguiente, en su primera carta, Juan dice, primera Juan 2:3, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Usted quiere comprobar si realmente le conoce a Cristo Jesús. Acá está la prueba. Si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si guardamos sus mandamientos. Eso es obediencia. Usted dice que le conoce, entonces, a ver, vea su obediencia a la voluntad del Señor. En el nuevo nacimiento se les concede a los elegidos la fe salvadora, cierto, es una bendición, pero inmediatamente, por eso los nuevos renacidos, empezamos a caminar en obediencia a la fe, dice el apóstol Pablo. En obediencia a la fe. Ojo, hermanos, hay que aclarar esto rápidamente. No hay periodo, por favor, vea esto claramente. No existe periodo de tiempo en el momento de la conversión y cuando empezamos a obedecer a Cristo. Eso significa que si verdaderamente le he entregado mi vida a Cristo, me he convertido, arrepintiéndome de toda mi vida de pecado, inmediatamente empezamos a obedecer. Es algo que no había en nosotros, es algo que empieza a ocurrir de manera sobrenatural y uno se da cuenta de eso precisamente. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Antes no me interesaba, pero ahora tengo un hambre terrible por conocer qué más tengo que obedecer. Que mi amo me diga qué es lo que tenga que hacer. Es algo que Él ha puesto en nuestro interior. Cuando el Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y crean en el Evangelio, recuerda, porque ese fue el mensaje, apenas sale de aquella sinagoga después de haber leído el texto de Isaías, el mensaje era este del Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando dijo esto, no lo estaba proponiendo como una posibilidad, estaba
emitiendo un mandato de manera imperativa y urgente el Señor. El Evangelio es más que una oferta que se debe considerar, mis hermanos. La gente a veces lo ve como una oferta. En realidad no deberíamos decir, te invitamos a que aceptes. No, debemos decir, Dios te manda que lo recibas como su Señor y Salvador. En realidad es la esencia del Evangelio. No es una propuesta, no es una oferta, no es la gran oferta en el estante de por $1.99 llévate todo lo que quieras. Ahí no está el Evangelio, hermanos. Aceptar a Cristo es una orden de Dios porque Él ve nuestra necesidad. Es un imperativo urgente. El arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Es un imperativo. Ahora, esa es una palabra de Dios que debe ser obedecida, definitivamente. El apóstol Juan escribe, Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es un versículo que puede perturbar a muchos, mis hermanos. Decimos creer en el Señor, decimos que tenemos vida eterna, pero el texto es claro, dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Y lo está poniendo como un requisito primordial. Este versículo, creer en Cristo y obedecer a Cristo, evidentemente, se utilizan como sinónimos. Si usted se está dando cuenta en el texto. En pocas palabras, la verdadera fe, ¿cuál es la verdadera fe? Me preguntaron una oportunidad. Bueno, la verdadera fe es la fe obediente. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es la fe obediente. Obedeces al Señor, estás en la fe. Entonces nuestra obediencia, mis hermanos, una vez más, debe ser con el corazón que recibimos de Cristo, no es en nuestras fuerzas. Pero en cuarto lugar, nuestra obediencia debe ser con lealtad también. Con lealtad. Al momento de la conversión, nosotros transferimos nuestra lealtad o cambiamos nuestra lealtad de un amo a otro. Miren cómo le explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16. Y en esa carta lo desarrolla muy bien el apóstol Pablo. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? A todo lo que obedezcas o a quien obedezcas te vuelves esclavo, está diciendo Pablo. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Está poniendo las posibilidades Pablo. Lo que está haciendo está citando un axioma general de la vida de los esclavos de Cristo Jesús. Hay un amo dominante, dice Pablo. ¿A dónde vas a inclinar tu vida? Porque a donde le inclines siempre va a haber un amo dominante, siempre. O el pecado o es Dios, ¿no? Es un cambio de lealtad. Cambias tu lealtad del pecado, la cambias tu lealtad hacia un nuevo amo, que es Cristo Jesús. Y él enfatiza mucho en esto. Si avanza al capítulo 6 de esta misma carta, versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho esclavos de la justicia. Hermanos queridos, todo el mundo es un esclavo. Todo el mundo, todas las personas son esclavos. O son esclavos del pecado o son esclavos de la justicia. No hay más. ¿De dónde es usted esclavo? Es la pregunta. Ahora, usted bien entenderá, estamos hablando de la lealtad como una forma de obedecer al Señor, pero la lealtad no nos brota por los poros así como así. Usted entenderá eso. No nos brota por los poros, sino la lealtad es un resultado, es el resultado de la relación profunda del esclavo con el amo. Yo profundizo mi relación con el amo, entonces voy a conocerlo y al conocerlo mejor lo voy a amar más. Y si lo llego a amar más, yo no voy a tener problemas con la lealtad a él. De forma natural, la lealtad va a brotar hacia el Señor. No voy a tener que forzar mi vida a hacer su voluntad. Usted recordará que el Señor Jesucristo es el gran ejemplo, siempre decimos esto, es el gran ejemplo de amor por su Padre,
es el gran ejemplo de sujeción al Padre, es el gran ejemplo de lealtad al Padre. Cuando Jesús expresa su obediencia a Dios el Padre, Él lo describe de esta manera. Juan capítulo 4, versículo 34. Este es un versículo sorprendente, una expresión sorprendente de Jesús. Jesús dijo, mi comida, miren, dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Yo no tengo otro alimento, dijo el Señor. Mi único anhelo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús, en otras palabras, se sujetó a la autoridad de su Padre. ¿Por qué? Porque lo amaba. Él no tenía problemas con la sujeción al Padre. Entonces, en la famosa oración que hace Jesús en el huerto de Getsemaní, Juan capítulo 17, a partir del versículo 20 hacia adelante, esa oración, usted puede observar, se puede vislumbrar esa íntima relación que tenía Cristo Jesús con su Padre, Dios. Y lo podemos ver en frases que se notan en esos versículos, como por ejemplo, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. U otra frase dice, como nosotros somos uno, le dice el Padre. O me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todo eso nos permite ver la relación profunda de intimidad que tenía el Señor Jesucristo con su propio Padre. Y porque siempre existió esa relación de íntimo amor, entonces el Hijo, por eso, otra vez, no tiene problemas con ser leal al Padre. ¿Y dónde notamos esa lealtad que no se quebranta por nada? Juan capítulo 17, regreso a la oración, versículo 4. Por eso Jesús puede decir lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, le dice al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Te he glorificado, he acabado todo. Todo lo que me mandaste que hiciera, yo lo hice. Eso es lealtad, hermanos. Eso es lealtad a prueba de todo. Jesús está diciendo, Padre, yo te he sido leal de principio a fin. Todo lo que tú me mandaste que hiciera, yo lo he hecho. Se nota el amor y la lealtad de Cristo Jesús. Así debe ser nuestra lealtad, hermanos, al Señor. Obedecerle lealmente. Aprendamos. En quinto lugar, nuestra obediencia debe ser de manera persistente y fiel hasta el final. No por episodios, hermanos. No a veces. Fiel y leal permanente hasta el final. A lo largo de nuestra vida como creyentes, el apóstol Juan afirma que los creyentes genuinos guardamos los mandamientos del Señor. Lo dice en estos términos. 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos nosotros, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En este versículo guardamos, este verbo está en tiempo presente. Eso significa o indica una obediencia continua que no se detiene, en ningún momento se detiene, que es continua y dura toda la vida, a lo largo de la vida es una obediencia permanente. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos. Es una acción que no se detiene, que continúa, continúa. ¿Qué guardamos? Dice, sus mandamientos, ¿no? Esto muestra perseverancia de los esclavos de Cristo. Todos los que han nacido nuevamente, queridos hermanos, van a perseguir la obediencia al Señor hasta el final. No importa lo que nos cueste, hasta el final debe ser nuestra obediencia. Nuestra obediencia a los mandamientos, dice en este mismo versículo, y se da cuenta, utiliza el plural, no usa un singular. ¿No? Guardamos sus mandamientos, plural. Eso está indicando la obediencia a todo el espectro de los requerimientos de Dios. Con esto estoy mencionando que es toda la palabra que hay que obedecer. No es como alguno dice, no, el Antiguo Testamento no es para la iglesia de hoy. No, espere un momento. Es toda la escritura. Los 66 libros de una Biblia, todos se debe obedecer. No esto sí, aquello no, es toda la escritura. Porque toda la escritura ha sido inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia.
una vida correcta. El ser esclavo de Cristo nos permite la obediencia absoluta al Señor. Escuche, los esclavos no son selectivos en la obediencia. No, más bien debemos obedecer todos los mandamientos del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice el apóstol Juan, pues este es el amor de Dios, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. A mí me pareció interesante esta expresión de Juan porque cuando él utiliza el término que guardemos los mandamientos, esa palabra nos da la idea de un guardián que está vigilando un tesoro inestimable. Esa es la figura en la mente de Juan. Alguien que está, un guardián, un soldado que está cuidando un tesoro inestimable. Ahora, toma esa figura el apóstol Juan para decirnos esto. De esa misma manera, el esclavo de Cristo Jesús que conoce a Cristo debe mantener una estricta vigilancia sobre lo que la palabra de Dios le demanda que debe vivir. Debemos ser vigilantes. Estoy obedeciendo esta parte, estoy obedeciendo todo. Constante vigilancia sobre lo que estamos haciendo y obedeciendo. Entonces, para los esclavos de Cristo, lejos de ser opcional la obediencia a mis hermanos, esta debe ser motivada por la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sabiendo que el príncipe de los pastores, el amo, regresará pronto y nos pedirá cuentas, ¿no? Finalmente, nuestra obediencia debe ser motivada por amor a nuestro amo y a nuestro prójimo. Motivada por amor al amo, Cristo, y a nuestro prójimo. Otra vez, ustedes recordarán, Jesús dijo, si me aman van a obedecer mis mandamientos. Sí, decimos, Señor, linda tus palabras, yo te amo, ok, pero si me amas vas a obedecer mis mandamientos. Entonces hay que obedecer, escúcheme con cuidado por favor, si nosotros creemos lo que Jesús dijo, que si le amamos debemos obedecer sus mandamientos, entonces necesitamos tomar seriamente uno de los más importantes de esos mandamientos, aunque a veces nos suene difícil, pero tenemos que tomar ese mandamiento y velar por si somos obedientes en ese mandamiento. ¿Cuál? Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44, y luego voy a leer el verso 46 y 47. Jesús dijo, también han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Verso 46, 47, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Si me amáis, guarden mis mandamientos. Sí, te amo, Señor. Ok, estamos viendo un mandamiento específico. Estos versículos, aunque suenan para muchos intimidantes, difíciles, son profundos, porque nos llevan a un plano mucho más allá de nosotros mismos. La iglesia de hoy en día no puede permitirse la lectura de textos como estos sin examinar las mentes y sus corazones y su vida práctica de cristianismo. Es imposible. Ya habría que ser no creyente para no hacer ese autoexamen interno. Por consiguiente, mis hermanos, no debe sorprendernos que nuestra teología de la no violencia, porque los creyentes manejamos una teología de la no violencia, nuestra teología de la no violencia como esclavos de Cristo se basa en pasajes como estos, el que acabo de leer, y que Cristo lo predicó en el sermón en la montaña. Porque usted se dará cuenta leyendo este mandato, uno no puede obedecer el mandato de Jesús de amar al enemigo y a la vez quitarle la vida. Pues no es congruente, hermanos, con nuestra fe. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, para que le veamos más en claro en nuestras vidas. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Lo que Pablo está diciendo es que Dios nos amó. Él mostró su amor enviando a su Hijo Jesucristo, y a pesar de que éramos pecadores, sus enemigos, Él manda a su Hijo, Él viene obedientemente para morir ¿por quién? Por nosotros, sus enemigos.
¿Ve más claramente el texto de Romanos 5:8 de esta manera? En vez de aniquilarnos, viene Cristo y nos da vida. ¿A quién? Sus enemigos. Obedecer a Cristo, mis hermanos, significa que debemos amar a quienes no nos aman, amar a quienes nos persiguen y como lo hizo Cristo, desearles la vida en vez de la muerte o cualquier mal. Por eso propuse el ejemplo al inicio de este mensaje cuando lo empecé, describí la reacción de este hombre, Dirk Willems. Él pudo haberse escapado. Escuchó los gritos del soldado que cayó en las aguas heladas y él pudo haber dicho, bueno, gracias Dios por haber abierto el lago. Si a mí me das más tiempo para escapar, pero no, inmediatamente el Espíritu Santo lo paró, le hace recordar el amor a los enemigos, le hace recordar la enseñanza de Jesús y el hombre queda en seco, da media vuelta y regresa para salvar al enemigo. Decía yo al inicio, este es privilegio solo de esclavos. Estas son reacciones solamente de esclavos de Cristo. Alguien que no es esclavo de Cristo no lo va a hacer. No debería sorprendernos entonces que Cristo, cuando concluyó su enseñanza acerca de la oración, Mateo capítulo 6, está enseñando acerca de orar. Señor, enséñanos a orar. Ya, ok, oraréis así, Padre nuestro. Cuando termine el Padre nuestro, curiosamente, no debería sorprendernos que Él concluye esta enseñanza de la oración haciendo una fuerte declaración acerca del perdón. Dice el Señor, Mateo 6:14 hacia adelante, dice, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros tampoco, su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Esta enseñanza, mis hermanos, que es complicada y difícil para los que no son esclavos de Cristo Jesús, está vinculada a la enseñanza sobre amar a los enemigos y orar por ellos. En ese contexto lo está enseñando el Señor. Los que aman y siguen al amo Cristo, vamos a terminar amando a nuestros enemigos. Por eso es que oramos por ellos, por eso es que oramos por el presidente de la República, los congresistas, toda la gente corrupta, que toda la gente quiere expectorar lo más antes posible, deshacerse de toda esa gente. La iglesia está orando por ellos, está orando por misericordia, está orando que sean alcanzados para salvación. Estamos orando, ¿por qué? Porque eso nos mandó el Señor Jesucristo, porque cuando oramos nuestro corazón también es transformado y vivimos en la esperanza de no solamente nosotros alcanzar la gloria, la vida eterna, sino sentarnos en la mesa, en la cena del Cordero y tener sentado con nosotros a toda esa gente que la sociedad quiere expectorar. ¿Quién hace eso, hermanos míos? Solo los esclavos de Cristo Jesús. Debo terminar. Y quiero terminar con una ilustración de las Escrituras, para que vea usted si hasta ahora sigue pensando con estas características. Bueno, la obediencia, bueno, para el creyente puede ser opcional, no es opcional, para los esclavos no es opcional. Para que vean lo crucial que es la obediencia a Dios. La ilustración final es para que veamos lo crucial que es obedecer a Dios. En el libro de Primera de Reyes encontramos la historia de un profeta que Dios le habla, un profeta en Judá, y lo manda a la ciudad de Betel, que queda hacia el norte, en pleno territorio del reino del norte. Recién estaba empezando el reino del norte con su primer rey llamado Jeroboam, un mal rey, por cierto. Desvió la adoración, construyó nuevos altares y curiosamente el primer altar que él quiere inaugurar en ese lugar de Betel, construye un altar, nombra sacerdotes, cuando el altar principal estaba en Jerusalén. Entonces desvía al pueblo. Entonces Dios le habla a este profeta que viene desde Judá, desde el sur, y le dice que vaya a Betel. Entonces el profeta va obedientemente, Dios le da instrucciones y llega al lugar, encuentra al rey Jeroboam parado junto al altar recién construido y no habla con el rey, sino que el profeta empieza a hablar con el altar y le empieza a profetizar al altar y le dice, va a venir otro rey que se va a llamar Josías y sobre ti, altar,
va a sacrificar a todos los sacerdotes que están ofreciendo sacrificios extraños en estos lugares. El rey no es tonto, está entendiendo el mensaje. Entonces el profeta dice, y la señal que Dios va a dar para que todos se den cuenta que esto es palabra del Señor, es que este altar se va a quebrar en dos y toda la ceniza que esté encima se va a derramar por la tierra. Y el rey ya no soporta. Entonces inmediatamente da un paso adelante y dice, atrapen a ese hombre. Y no termina de decir, atrapen a ese hombre, y toda la mano del rey se secó. Ahora imagínense al rey así. No podía doblar, auxilio, socorro. No tiene otra que bajar la cabeza. Y ahí está el profeta. Y se acerca, cabeza abajo, por favor. Dile al Señor que me reponga mi mano, mi brazo. Y ahí está con el brazo estirado el rey. La mano seca. Y el profeta puede haber dicho, ahí está pues, y ahora arréglatelas con tu brazo. Yo ya di el mensaje, me voy. No, esclavo de Dios. Ok, voy a orar por ti, orar por los enemigos. Le pide a Dios, inmediatamente se le repone en la mano, todo el brazo. Entonces le dice, ven a mi palacio, quédate, come, quiero invitarte. Le dice, no, yo no voy a aceptar nada de ti, así me des medio reino, todo tu reino, en absoluto no voy a recibir nada de ti, porque yo he recibido órdenes de Dios. Las órdenes de Dios son estas. Así me ha ordenado el Señor, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces me regreso por otro camino. Y se da media vuelta y se va. El profeta sumamente obediente a Dios, y no regresa por el mismo camino, sino que toma otro camino diferente. Al mismo tiempo, como esto, el chisme corre, hermanos, rápidamente. Y ya todo el pueblo se había enterado. Entonces, un anciano, profeta de Dios, un anciano en su casa, sus hijos vienen y le cuentan lo que ha ocurrido. Y él se levanta y dice, y ese hombre era un profeta. Sí, hizo esto, se secó la mano, le cuentan todo, ¿no? Y dice, ¿por dónde se fue ese profeta? ¿Qué camino tomó? Y los hijos le dicen, mira, por este camino tomó. Entonces, ensígueme un asno rápidamente. Enseña un asno y se va camino a encontrarlo al profeta de Dios. Y lo encuentra sentado debajo de un árbol. Y se acerca y se identifica. Y lo invita a su casa. Este anciano profeta le invita a su casa, le dice, ven a mi casa, come algo, toma algo, antes que prosigas tu camino. Ahora, el profeta de Dios le dice, no, Dios me ha ordenado que no coma nada ni beba, sino que me regrese por otro camino, y eso estoy haciendo. El profeta viejo, escuchen lo que le dice, le miente y le dice, pero yo he recibido también, yo también soy profeta de Dios. Y un ángel de Dios ha venido a darme un mensaje que te lleve a mi casa para que comas y bebas. Y el profeta, ¿qué creen? Ok, si un ángel de Dios te ha dicho, y se va a la casa de él. Se va a la casa, se sienta a su mesa, empieza a comer, a beber. El anciano, yo creo, privilegio para haber traído un profeta a su casa. Y cuando está terminando de comer y beber, viene palabra del Señor al profeta y le dice, escuche por favor, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, es decir, al primero, no al joven. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, tu cuerpo no va a ser enterrado con tus padres. El profeta escucha esto, no sé, yo que él me hubiera atragantado con lo que estaba comiendo, ¿no? Pero termina de comer, agradece, agarra sus cosas y se va. En mitad del camino sale un león. Escuche, sale un león, lo ataca y lo mata. El profeta cae muerto en el camino, su asno al costado y el león al costado. Un león no ataca, sino que se devora la presa.
El león lo atacó, lo mató, ni lo tocó y se quedó el león allí. El profeta viejo se entera, ensilla su asno, llega hasta donde está el profeta, ve que está el asno entero, el león al costado, el cadáver en el medio. Levanta el cadáver y se lo lleva, lo entierra en su propio sepulcro. Dígame si no es crucial obedecer a Dios. Ahora, ¿qué me está diciendo, pastor? Que yo cuando salga en la esquina un león y... No sé, hermanos. ¿Cómo Dios puede hacernos entender que es tan importante la obediencia? Si la palabra de hoy, no yo, no el predicador, si la palabra de Dios, la palabra de hoy, no transforma tu forma de relacionarte y de obedecer a Dios, hermano, escucha por favor, ya no sé qué va a hacerte cambiar. Porque si la palabra que es poderosa no afecta tu mente y tu corazón para cambiar tu actitud para obedecer a Dios, ya no sé qué puede hacerte cambiar. Déjeme orar en esta mañana, por favor, ahí cierre sus ojos por unos instantes. Dele gracias a Dios conmigo ahí en el lugar donde está. Dele gloria a Dios y le habló a su corazón. Al que le habló, por favor, póngase de pie, levante sus brazos y dígale: mi Dios, gracias, Señor. De verdad, gracias. Gracias. Digo al que le habló, no estoy diciendo póngase de pie todos. Si le habló el Señor, levante sus brazos en humillación y le diga: Señor, muchas gracias por tu palabra. Nunca entendí la obediencia de esta manera, Señor. Ahora dile así: por favor, Dios, yo no quiero acabar como ese profeta. No necesariamente vas a enviar un león, Señor, porque ese león tuviste que enviarlo tú por juicio tuyo. Pero hay tantas formas en que tú podrías poner final a nuestras vidas de desobediencia. Y si no lo has hecho hasta aquí, es porque en tu inmensa gracia sabías que iba a llegar este mensaje, este día, este domingo, y nos has preservado hasta esta mañana para hablar a nuestro corazón, porque tú todavía tienes propósitos con nuestras vidas. Oramos verdaderamente, Señor, que tu palabra haya caído en buen terreno. Sabemos que el enemigo inmediatamente va a empezar a trabajar. Aquellos distraídos, va a venir el enemigo y va, Señor, a robar la semilla que acabas de plantar. Otros que han escuchado el mensaje pero están sumidos en sus angustias, en preocupaciones, temores, crisis, y así con la mitad de su cerebro escuchándote y con la otra mitad luchando con sus problemas y crisis. Señor, la semilla puede caer y ser ahogada en el interior de ellos. Pero tu palabra dice que la semilla cayó en otros en buen terreno y floreció y creció, Señor. Ese terreno queremos ser nosotros. Todos y cada uno de nosotros, Señor, en la congregación. Cuánto quisiéramos y oramos que esta iglesia realmente se distinga por su obediencia a ti. Cuánto anhelamos eso, Señor. Y oramos que sea así. Clamamos para que sea así, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia obediente. Pero eso solo ocurrirá cuando cada uno de manera particular tomemos la decisión de ser esclavos obedientes. Obedientes, obedientes, Señor. Gracias por tu preciada palabra, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Cristo Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón. Y por eso estamos tomando decisiones y medidas como las que estamos tomando. Ampáranos, por favor, bajo tu diestra, Cristo bueno. Y sabemos que vas a probarnos inmediatamente. Esta semana, Señor, sabemos que nos probarás en nuestra obediencia. Que podamos cerrar nuestra semana gozosos realmente de haber hecho solamente tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor.